Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Pedro Diego Alvarado Rivera, un gran artista. Cuéntanos, ¿en qué escuelas has estudiado? Bueno, yo la primera vez que entré a una escuela de arte fue después de la preparatoria y fue a la escuela de la Esmeralda, que en esa época estaba ahí por el panteón de donde está enterrado Juárez, por ahí atrás, Ok. por el centro. Y estuve un semestre y realmente fue una experiencia, no me gustó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, tuve un maestro que me agarró así como mala fe por ser nieto de Diego Rivera. Simplemente por eso. Simplemente así como que no le cayó bien, no le caí bien, no sé. Ajá. Me hizo la vida imposible, entonces acabé un poco harto y me fui, entonces me inscribí en la Facultad de Ciencias y empecé a estudiar física. Y como en el tercer o cuarto semestre, unos amigos que estaban en Esmeralda se habían ido a San Carlos a dibujar al taller de Gilberto Aceves Navarro y me dijeron que estaba muy bien y empecé a ir en las mañanas a San Carlos y en las tardes a la UNAM, hasta que llegó un momento en el que me decidí pues por dedicarme más A la por pintura. dejar la facultad un tiempo a ver qué tal me iba. En esa época daba clases de fotografía Katy Horna y empecé a coquetear con la fotografía, ¿no? O sea, asistir a sus clases, a lo mejor agarrar un camino de fotógrafo y bueno, pero en eso descubrí, porque mi abuela era amiga de Cartier-Bresson de Henri Cartier-Bresson desde los 30 Ujú. y lo veía mucho y un día regresó de Europa con un catálogo de dibujos de Cartier-Bresson, Ok. que en sus últimos años se había dedicado a dibujar, había dejado de fotografiar y estaba dibujando. Yo vi esos dibujos y me impactaron muchísimo. Y además, Cartier-Bresson para mí era un mito, o sea, como el Artigo, como yo pensé que había muerto hace mucho. Entonces, no, pues no, estaba vivo, amigo de mi abuela. Y entonces me fui a París y iba yo por 2 meses, me quedé 2 años y medio, que en esa Sí época te se gustó. podía, ¿no? Pues Claro. ahorita ya no. Pero en esa época sí, las leyes eran más flexibles. Y entonces lo conocí, me inscribí a la Escuela de Bellas Artes como alumno libre y empecé a dibujar, en fin. Y entonces ya como que, y él se portó muy generoso conmigo, me invitaba a cenar, yo llevaba mis dibujos, él los veía, me decía que estaba bien, que estaba mal. Ok. En fin, realmente una época de formación muy, muy intensa cerca de él, ¿no? Que se volvió así como mi mentor o mi gurú, ¿no? Y entonces al año me dijo ya salte de la escuela, me salí de lo que diga. Sin pensarlo. Entonces ya dejé de ir a la escuela y empecé a trabajar con él mucho, dibujando. Él tenía diario una modelo que dibujaba y tal. Entonces iba yo a dibujar con él. Y luego también en el jardín de plantas, que es como el zoológico. En fin, es un lugar muy grande en París Claro. donde hay pues como el Museo de Historia Natural y un zoológico. Y entonces allí había otros pintores trabajando, todos del natural, y fue un intercambio muy rico, así, entre que iba Henry o que iba Jacques Armand, o pura gente trabajando en el jardín de plantas, que veían lo que hacía el otro, en fin, una época Padrísimo. padrísima, sí. Luego regresé a México y bueno, y entonces allá realmente hoy después de la explosión de Diego Rivera está más presente, pero en esa época no existía. Ok. Entonces yo nunca pensé en él y además aprendí a hablar francés, pensaba en francés, vivía allá. Y cuando llego a México me encuentro con la enormidad de Diego Rivera y tuve una época así como de crisis si quería yo realmente pintar o Claro. no. Pero bueno, realmente después dije, mientras yo sea honesto, yo tengo otra vida
y yo haga lo que hago honestamente, con mis experiencias, con lo que soy, pues no hay ninguna contradicción, o sea, no tengo por qué imitarlo o hacer lo que él hizo en otro momento histórico, en fin, ¿no? Y entonces tenía yo un buen oficio de dibujante, me faltaba el oficio de pintor y me metí 1 año y medio al estudio de Ricardo Martínez, que también se portó muy generoso conmigo. Y mientras él pintaba sus cuadros, yo pintaba rincones de su estudio. Y la conversación, en fin, muy enriquecedor, otro periodo fantástico. Y luego, pues ya empecé yo así, hice una serie de cuadros de su estudio, como 10, y luego hice una serie de naturalezas muertas, como otras 8 o 10. Y eso fue mi primera exposición. Ok, entonces se podría decir que empezaste a pintar en la preparatoria. Fue la primera vez que así, como en una clase de dibujo, descubriste. De dibujo y acuarela, que nos daba un profesor Souto, un pintor español, ahí como que sentí que había algo que me interesaba, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Y, ok, entonces, influencia directa de tu abuelo no tuviste, simplemente... No, yo no lo conocí, o sea, bueno, él murió cuando yo tenía menos de 2 años, entonces realmente no lo conocí. Y bueno, no sé, o sea, yo soy un gran admirador de él. Y a veces, no sé, como pinto con la luz de México y como del natural, puede que haya alguna semejanza por ahí, ¿no? Pero bueno. Puede que lo lleves en la sangre. Pues también, sí. ¿Crees que tus hijos van a seguir, no sé... ¿Con la pintura? Pues esto de pintar, de seguir con la... Bueno, mi hijo Aureliano le encanta dibujar, dibuja muy bien y tiene un mundo propio así un poco, pues su mundo propio, un poco extraño, pero sí realmente su pasión es dibujar. Entonces, y él le preguntas qué quiere ser artista. Bueno, entonces a lo mejor, no sé, está todavía un poco chico, no sé si se vaya realmente a dedicar a ser artista o a otra cosa, en fin, eso está por verse. Pero su gusto por el dibujo es innegable. Ok. Sí. Esta pintura que está aquí atrás, ¿cómo se llama? ¿Cuándo la pintaste? Esta pintura la pinté este año, es muy reciente, y he hecho una serie de variaciones sobre el mismo tema. Son limones verdes, maduros, en fin, con hojas, ¿no? Sí. Que es un mundo infinito, o sea, las variaciones ahí son infinitas también, ¿no? ¿Cuál es la técnica que te gusta pintar más? Bueno, yo trabajo al óleo. Trabajo al óleo una primera capa en la que acabo el cuadro, luego hay una veladura y luego hay rayas de todos los colores de la paleta, y luego quito el excedente con navaja, barnizo y vuelvo a pintar ya terminando con más detallada la obra, ¿no? Con pincel de pelo, despacio, y ya es la capa final. Perfecto. Ok, bueno, pues muchas gracias por la entrevista. A ti. Bueno, nos estaremos viendo a la próxima. Gracias.